voy a hacer referencia a un autor maravilloso que tiene una charla de 2 horas de sexualidad sagrada también, Sergi Torres. Me encantó porque con esa forma que tiene de hacerlo me ha sentido mucho. Y él daba un ejemplo. Si tú le enseñas a un niño y le dices, mira, esto es así, y ahora tú sales y te encuentras, digamos que es una profesora, sale y se encuentra con un profesor que le gusta y le has dicho al niño, tienes que sentirte que tú le puedes decir a la persona que te gusta, la puedes mirar a los ojos, y ahora sale al pasillo y se encuentra con el profesor que le gusta y hace... Entonces el niño lo ve y es una esponja. ¿Qué le vas a decir tú al niño? Oye, hazlo así, que yo lo estoy haciendo de otra manera. Es imposible porque son esponjas. Entonces, lo primero es que volvamos a recuperar los ritos de paso que hemos tenido a lo largo de toda nuestra cultura. Y antes de lo primero, en el punto 0, es que los mayores nos limpiemos, hagamos todos estos procesos alquímicos y nos limpiemos para estar en coherencia con nuestra sexualidad, con nuestra vida, con nuestros principios, con nuestros valores. Porque desde ahí, con ese ejemplo, es como realmente vamos a poder enseñar. Entonces, es muy importante en esos ritos de paso porque nuestra vida, biológicamente, y nuestro ADN cambia de 7 años en 7 años. Se transforma. Sabemos perfectamente que la personalidad de un niño se forja entre los 0 y los 7 años. Entonces, a los 7 años hay que hacerle una fiesta. Y en la cultura celta se le hace esa fiesta en la cual ya a los niños y a las niñas se les dice que tiene un cuerpo maravilloso, que es un templo y que lo pueden compartir con quien quieran. A los 7 años. Y se les pide que tomen una responsabilidad en la vida. Cambiarle las caquitas al gato, encender el fuego de la chimenea de la casa cada día. Una responsabilidad. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros estamos acostumbrados a ser padres sobreprotectores. Y aquí ya se les está dando una responsabilidad, pero se les ha hablado de que su cuerpo es divino, bendito, que lo pueden tocar, que lo pueden experimentar. Si nosotros seguimos teniendo tabú y nos encontramos a nuestro hijo experimentando, explorando su cuerpo, ¿qué es lo que hacemos? Cortar. Uy, ¿qué le vamos a decir, pobrecitos míos? Entonces, ese sería el primer paso. ¿Que no lo hemos podido lograr y nos encontramos con jóvenes adolescentes? Pues mi más llana recomendación es haberme trabajado y hablarle lo más claramente posible de sexualidad a los jóvenes. Es decir, si le tengo que hablar de pene, de pelota, de vagina, de vulva, de yoni, de pechos, de todo. Porque entonces empezamos a manejar este lenguaje, que es un lenguaje normal y simple, al que ya por ese simple lenguaje lo hemos vuelto tabú, lo hemos cerrado, lo hemos vetado. Yo cuando digo en mis talleres a los hombres, cogerse las pelotas, y además lo digo así, y se me quedan algunos con cara de... sí, sí. Físicamente. Vuestra fuerza está en vuestras pelotas y estáis castrados. La cara es un poema. Cuando ya luego empiezan a sentir la fuerza, algunos me dicen, ¿qué me has hecho? Digo yo, nada. Tú te has dejado sentir esa energía que brota de dentro de ti. Entonces, cuanto más llanos y más simples y más sinceros seamos con esos niños, manejando unos términos que están como uña, dedo, oreja, es exactamente igual, con más naturalidad y más claridad lo van a ver. Y que sí, que les podemos hablar de protecciones, que es importante, pero yo ahí tengo una perspectiva un poco sui generis, que, bueno, habría que entrar en profundidad. Se le puede hablar a ese nivel básico porque hasta ahora es lo que conocemos, pero realmente ahí reside un poder que no estamos sacando. Y lo que estamos haciendo es meterles miedo. No hagas esto porque el embarazo, el no sé qué, las enfermedades. Y eso es bajarle la vibración para meterle miedo. Es un tema peliagudo que sí habría que entrar por ahí profundamente, pero yo creo que eso necesita otra charla diferente. La educación sexual para niños, para adolescentes,
ha ido entrando como con calzador. Es decir, un tema que es tan natural, ha habido una resistencia social y, ojo, la sigue habiendo. Estaba hablando en pasado, no, la sigue habiendo en el momento actual, hay una resistencia. Y este tipo de cosas se van introduciendo en el ámbito de la familia o se van introduciendo en el ámbito escolar, pero de forma forzada, no se hace no fluye, por decirlo de alguna manera. Los padres se consideran obligados, los padres y las madres se consideran obligados, entre comillas, a hablar de este tipo de cosas con los hijos, pero eso es una obligación, no es un tema que Sí, lo hagan realmente de una forma fluida y de una forma natural, de la misma manera que tú le estás compartiendo con él, le estás mostrando y enseñando otras muchas cosas que te salen de manera natural. Aquí hay un elemento forzado que evidentemente el niño y el adolescente lo notan. Eso, totalmente. eso es lo primero. Lo segundo, cuando se ha ido introduciendo la educación sexual, insisto, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito escolar, eso se ha reducido a lo puramente corporal. Eh, el- lo que son los órganos sexuales femeninos, lo que son los órganos sexuales masculinos, cómo eso funciona, lo que significa en el sentido más físico de la palabra tener una relación sexual, lo que es una penetración, lo que es una eyaculación, etcétera, etcétera. Y eso se describe de un modo que intenta ser muy aséptico, eh, mm, muy frío, como el que está enseñando fórmulas matemáticas, ¿no? Totalmente. Y así se le acerca la sexualidad al niño o a la niña. Claro, cuando el niño, la niña, la adolescente o el adolescente lo que está viviendo por dentro es todo lo contrario. Está viviendo una sexualidad que no, claro, que es energía pura, ¿no? Que no tiene nada que ver con esa frialdad cuasi matemática con la que intentan explicarle el funcionamiento puramente corporal de lo que es la sexualidad. Eh, Esto conlleva que haya un choque entre lo que tú le estás mostrando educativamente, entre comillas, y lo que están viviendo. Hay un desfase. Y ese desfase, la forma de salvarlo es dar esa educación, entre comillas, con entusiasmo, con Ujú. amor en definitiva, ¿no? Y por supuesto, siendo muy consciente de que esos niños están recibiendo por muchos lados, porque están en la sociedad, un montón de mensajes que tienen que ver con el miedo. Y la educación sexual conlleva eliminar esos miedos. Tú es que has tocado un tema, Carol, que yo le doy muchísima importancia, ¿no? Por supuesto que el uso de preservativos, vamos, por favor, no que ni que decir tiene, no vamos a entrar en eso porque es un tema. Es Pero un tema ojo, peliagudo. ojo, no, digo que está muy claro, ¿no? Sí, Pero sí. ojo con los mensajes que hay con relación a eso, en el sentido de que eso subliminalmente está dando está dibujando a la sexualidad de un modo que, como tú decías muy bien, tiene que ver con el miedo. ¿eh? Mucho. Claro, que sí, que es racional. El miedo a quedarte embarazada, el miedo a tener enfermedades venéreas, etcétera, etcétera. Pero ojo, es que al final tú, en tu educación sexual, lo que de forma subliminal estás transmitiendo es la sexualidad como una cosa que tienes en ti y, ojo, es como una especie de peligro en potencia, que a ver qué haces con ello, porque aunque sí, es muy natural y además funciona de esta manera, pero ten cuidado, porque te puede meter en unos líos espectaculares, ¿no? Claro. Y eso va quedando ahí, evidentemente, eso va quedando ahí a edades muy tempranas y eso se manifiesta ya cuando de adultos en multitud de complejos, en multitud de traumas, que bueno, la psicología esto lo ha estudiado muchísimo y que están ahí presentes y que además lastran elementos de tu vida que aparentemente están muy diferenciados de lo que es la sexualidad, pero que sin embargo tienen su engarce en tus disfunciones. Efectivamente. Y por último, en esta brevísima síntesis, hablando de lo que podía ser un curso de actividad extraescolar de sexualidad, Podríamos quedar para claro, hacerlo. Para niños y adultos. Muy para niños, bueno, interesante. ya para los adultos ya no sé si tiene alguna solución, pero en fin. Alquimia. Yo me estoy yendo a elementos muy primarios, ¿no? De cuando se Sí. da ese despertar, los primeros pasos, ¿no? El empezar a vivirlo de una forma mucho más natural, con mucho más entusiasmo, sin miedo, ¿no? Hay otro elemento que es clave y es que cuando se hace esa descripción, es un tema que me ha llamado siempre mucho la atención, cuando se hacen esas descripciones en pizarra de cómo funcionan los órganos sexuales y eso, ¿dónde está la caricia ahí? Sí. ¿Dónde está la mirada? ¿Eh? ¿Eso dónde está? ¿Dónde está eso? Entonces, claro, la sexualidad, esa educación sexual está limitando la sexualidad a algo que sí, que tiene su sitio, evidentemente, pero que es la pura relación física. Y Totalmente. no hay manera de que ahí se entre en, oye, es que la sexualidad íntegramente conlleva, por ejemplo, mirar. La mirada está ahí, no se habla nada de la mirada.
no se habla nada de la caricia, no se habla nada del abrazo, De la respiración. no se habla nada del simple encuentro físico que no llega a tener un contacto en el sentido que llamamos sexual, pero que ya es sexual porque sabemos que es sexual, pero que no conlleva la penetración, pongamos por caso. Es decir, todo ese mundo de la sexualidad que es espectacular, que es absolutamente gratificante, que te enseña de una forma maravillosa a conocerte a ti y conocer a la otra persona, es que de eso no se dice ni pío, ¿no? Absolutamente ni pío. Y todo se reduce al mecanicismo. Y eso es sexualidad. Ujú. Todo ese encuentro del que tú estás hablando es Por sexualidad. favor, no va a ser eso sexualidad.